Es un gozo y alegría estar con ustedes. La verdad que no los conozco personalmente, pero me siento muy feliz cada vez que me invitan. Le doy gracias a la hermana Nilma, quien fue la que extendió la invitación a este servidor. Dios le bendiga. Espero que se encuentre bien, fortalecida en el Señor, y seguimos orando eh, por todos, por este ministerio que ustedes tienen. Me alegra que sigan firmes, porque eso es lo que necesitamos hacer de una manera especial en estos últimos días. No podemos callar. Mientras el ministerio de la iniquidad avanza, también el misterio de la piedad debe ser dado a conocer por los verdaderos discípulos de Jesús, y esperamos estar dentro de ese grupo si realmente estamos sirviendo al Señor. Vamos a orar. Vamos a pedir la bendición de nuestro Dios para que el Espíritu Santo sea quien hable a través de este servidor por medio de su palabra. Te agradecemos, Padre misericordioso, por darnos nuevamente este privilegio de estar congregados a través de esta plataforma. Gracias porque todavía lo podemos hacer con libertad. Llegará un tiempo en que aún los medios de comunicación serán privados y serán quitados de los hijos de Dios para que no se extienda la verdad. Pero mientras lo podamos hacer, Señor, permítenos, como lo decía la hermana Maggi, permítenos prepararnos, porque si nosotros no estamos preparados, si nosotros no nos consagramos, ¿cómo esperamos que los demás lo hagan? Háblanos a través del Espíritu Santo, y que tu palabra sea la fuente de instrucción, de luz y de poder en esta hora. Lo pedimos no porque nosotros haya méritos, pero sí en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, mis amados, quiero tocar este tema que lo he venido estudiando, lo he venido preparando, y podríamos decir es la primera vez que lo voy a predicar, lo voy a estrenar con ustedes, y espero que sea de bendición, de amonestación, eh, y que nos ayude a alertarnos frente al inminente momento que estamos viviendo en la etapa final de la historia de este mundo. Se acerca cada día más, hermanos y hermanas, se acerca cada día más la prueba. La escritura dice que el Señor va a permitir una prueba a nivel mundial. Y esa prueba, según lo dice la inspiración divina, es para tamizar, es para separar el trigo de la cizaña. Es para dar a conocer a los verdaderos hijos de Dios que están mezclados, y que quizás por la apariencia de la cizaña, que es parecida al trigo, no podemos distinguir quién realmente está o no está de parte del Señor, aunque hay características y rasgos que podemos percibir en el carácter de nuestros hermanos, que nos dan a entender que posiblemente podamos estar en uno de los dos grupos. Y nosotros sabemos, hermanos, que solo quedarán dos grupos al final. La pregunta es, ¿para cuál me estoy preparando yo? Porque hoy tenemos pruebas, sí, tenemos dificultades, el enemigo obra, pero hermanos, lo que se viene ni siquiera, dice la pluma inspirada, ni siquiera ella alcanza a describirlo. Y yo cuando leo eso que dice en el conflicto de los siglos, dice es una obra terrible lo que va a venir. Yo digo, Señor, ¿y por qué el pueblo de Dios está tan desapercibido frente a lo que está por venir? Y ya estamos igual o parecido a lo que el mundo va a proclamar. Estamos viviendo en una zona de confort, de seguridad, de comodidad, y muy pronto, mis amados, como lo dice la palabra de Dios, muy pronto
Muy pronto, cuando el mundo diga paz y seguridad, dice la Escritura, entonces vendrá sobre ellos repentina destrucción. Y por eso, queridos, hoy quiero llamar la atención a cuál va a ser el mayor ataque. ¿Qué es lo que el diablo está minando más para que nosotros seamos sorprendidos en la prueba y seamos hallados infieles y le demos la espalda al Señor? Cuando vamos a las Escrituras, vemos por todos lados, hermanos, que el Señor nos advierte, en especial en los libros proféticos, acerca de esta prueba y de quién va a permitir que venga la prueba. Si vamos al libro de Daniel capítulo 2, vemos una profecía que al final de la historia de este mundo se mezclaría el poder político con el poder religioso, y después de esto vendría el fin. Entonces los reinos de este mundo serían desmenuzados, serían destruidos. Pero antes de que venga la segunda venida del Señor Jesucristo a esta tierra y antes de que se cierre el juicio en el cielo, debe de venir la prueba y debe de levantarse este imperio mundial. Y a mí me asombra, hermanos, que nadie está hablando de eso, muy pocos, en comparación con el gran número de millones de adventistas, que se supone que somos el pueblo remanente de los últimos días que el Señor ha levantado para preparar a este mundo para la segunda venida de Cristo. Muy pocos son los que están dando el sonido certero a la trompeta y están anunciando lo que realmente está por venir, que está a las puertas. Si antes, ya 10, 15, 20 años atrás, era algo inminente, ahora sí que aún más, que estamos viendo ante nuestros ojos lo que se está formando. Ya prácticamente la imagen de la bestia está lista para ser levantada y para infundirle el aliento de vida. Ya está diseñada la imagen de la bestia, solo falta darle el aliento de vida para que empiece a regir. Y saben, mis amados, cuando voy a Daniel capítulo 7, me habla de un cuerno pequeño que se levantó en la antigua Edad Media, y que persiguió y mató a los santos e hizo lo que quiso y echó por tierra el santuario. Y cuando vamos al capítulo 8 me habla nuevamente de ese cuerno pequeño que echaría por tierra el santuario hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario sería purificado. Cuando voy al libro de Daniel capítulo 11 y 12, me habla del rey del norte, que es el mismo poder, que es el mismo imperio que se levantará en los últimos días, que se levantará para destruir al pueblo de Dios, que se levantará para guerrear contra los santos, y es cuando Miguel se levantará para proteger, para liberar a los que tienen escritos sus nombres en el libro de la vida. Y si voy a las cartas del apóstol Pablo en el libro de Segunda de Tesalonicenses, me muestra ese mismo poder, ese mismo imperio, señalando que ya inició el ministerio de la iniquidad y que este poder se opone a todo lo que tiene que ver con Dios y se coloca en el lugar de Dios, como lo dice en el libro de Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 4 en adelante. Y que este ministerio de la iniquidad ya avanza. Hay alguien que al presente lo detiene, pero se manifestará con poder, con prodigios y hechos mentirosos a través del poder de Satanás y de sus demonios. Y si vamos al libro de Mateo, de Lucas,
En especial, Mateo capítulo 24 nos muestra que va a haber una abominación desoladora, mostrando, indicando a este poder que se levantará. Como en el antiguo pueblo judío, miles murieron a manos del Imperio Romano a través de la abominación asoladora cuando cercaron las murallas de Jerusalén y finalmente tomaron la vida de aquellos que no quisieron oír la voz de Dios. De la misma manera, en los últimos días, a través de la ley dominical, dice la inspiración divina, muchos miles serán tomados y otros que no salieron de las ciudades tendrán que huir de ellas cuando el decreto se promulgue y finalmente seamos perseguidos por este poder. Y si vamos al libro de Apocalipsis, mis amados, está lleno de amonestaciones en cuanto a este terrible poder que Dios va a permitir que se levante para probar, para tamizar, para separar el trigo de la cizaña, para probar y para dividir al mundo entre los verdaderos hijos de Dios y aquellos que no lo son o que le van a rechazar finalmente. Si vamos al libro de Apocalipsis capítulo 13, encontramos esa bestia que sube del mar y que finalmente hay otra bestia que se une, otro poder que se alía y que le da la autoridad a la primera bestia y que hace y levanta una imagen para que todos la adoren. Infunde vida a esa imagen y nosotros sabemos, mis amados, qué es lo que va a hacer ese poder, el cual sabemos que representa a Estados Unidos, quien de la mano con el papado se van a unir bajo el espiritismo para llevar a cabo esta tremenda obra de engañar a los moradores de la tierra a través de milagros, prodigios mentirosos y señales en el cielo y en la tierra y en el mar. Si vamos a Apocalipsis capítulo 17, nos habla del mismo poder, como la gran ramera, como Babilonia de los últimos días. Y hermanos, yo me pregunto, si las profecías que anuncian los acontecimientos finales señalan y apuntan a esta gran prueba que va a venir con el surgimiento de este poder, pregunto por qué hay tanto desconocimiento, por qué hay tanta pasividad, por qué hay tanta apatía y por qué poco se predica acerca de esto que también tiene que ver con nuestra salvación, porque si no nos preparamos para la tormenta, queridos, al consagrarnos a Cristo, al vivir y al permitir que el Señor obre la verdadera justificación en nuestra vida, cuando llegue la prueba estaremos desamparados y estaremos, hermanos queridos, nos colocaremos del lado más fácil porque no tendremos la experiencia necesaria para enfrentar lo que se viene. Y por eso cuando leemos en ese pasaje que hasta de memoria no lo sabemos, vemos la triste realidad y proféticamente está anunciado que muchos, no serán poquitos, y que la palabra del Señor ratifica en Apocalipsis 12:17 que de la iglesia, de la mujer, quedará solo un remanente. De la iglesia adventista mundial será reducida por la prueba a un remanente, o sea que la apostasía será inmensa. La apostasía omega será terrible, hermanos. Y ahora sí entiendo por qué será inmensa y por qué será reducido la iglesia a un remanente, por lo que hoy estoy viendo. Este servidor tiene la oportunidad de ir a diferentes lugares y hermanos, y en todos los lugares se ve la misma apatía. Y cuando uno predica acerca de esto, la gente abre los ojos como si fuera algo anormal, como si fuera algo. Incluso alguien me dijo, uy, hermano, eso que usted predicó, eso es como miedo. Yo le dije, dele miedo, hermano, si usted no entiende lo que ha de venir y cuando venga, lo halle sin la verdadera experiencia con el Señor. Ahí sí, dele miedo.
ay sí, dele miedo, porque va a temer más a los hombres que a Dios si no ha aprendido a confiar en Dios y a darle la gloria. Y saben, mis amados, por eso en esta hora quiero hablar acerca de esta prueba y cómo va a ser producida, cuál va a ser el mayor ataque de Satanás a través de ese poder romano papal que se va a levantar en los últimos días, este imperio ecuménico que va a unir a todo el mundo, todas las religiones, incluso adventistas que un día estuvieron y que podríamos decirlo, solo fue la fachada o el nombre, se unirán a este imperio ecuménico. Porque la escritura señala que quedará un remanente, incluso cuando usted va a la inspiración, dice que la mayoría de los salvos en los últimos días van a salir de las otras iglesias. La mayoría del pueblo de Dios está en las otras iglesias y aún más en la iglesia católica. ¿Por qué? Porque han sido almas que se han mantenido engañadas, que no ha llegado la luz de la verdad, pero con el movimiento profético que Dios va a utilizar con pocos, porque ustedes saben, hermanos, que Dios siempre ha trabajado con pocos. Por eso, aunque quedará un remanente de los millones de adventistas, hermanos queridos, con esos pocos, el poder del Espíritu de Dios terminará la obra y se cumplirán las palabras del libro de Apocalipsis 18. El mundo será iluminado con la gloria de Dios. Como lo dice en el conflicto de los siglos, dice que hombres con semblantes iluminados irán de lugar en lugar, descenderán. Y cuando habla descenderá, descenderán ¿de dónde? Porque ya no habitarán en las ciudades, ya habrán salido con sus familias, pero en esa consagración, en el campo, en los lugares solitarios, en esa consagración habrán alcanzado una perfección de carácter, una experiencia que los habilitará para ir por el poder del Espíritu Santo y descenderán para ir de lugar en lugar y terminar la obra dentro de las ciudades y llamar hasta el último que todavía no conoce la verdad y que necesita ser llamado a salir de ese imperio mundial llamado Babilonia. Y por eso en Apocalipsis 18:4, finalmente los siervos de Dios que han sido sellados dentro del pueblo militante, finalmente formarán y harán parte de la iglesia triunfante, porque la iglesia triunfante la conformarán todos aquellos que finalmente se decidan por la verdad en el tiempo de la prueba, que le crean a la palabra de Dios y que desarrollen la paciencia necesaria para soportar lo que ha de venir. Y vamos a mirar este texto que siempre me ha impactado, hermanos, y que se encuentra en Apocalipsis y que detalla lo que va a venir para que no seamos sorprendidos. ¿Y cuál será la clave para poder sostenernos en medio de esa prueba? Apocalipsis capítulo 3, y yo sé que usted lo ha leído, pero vamos a ahondar en este pasaje profundamente. Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir. Por eso, mis amados, de una manera especial, quien no viva de acuerdo a la palabra de Dios, a los principios, aún escrito está, quien no esté fundamentada su vida y dirigida su vida por lo que el Señor ha dejado, va a tambalear en medio de la prueba. No va a saber qué hacer. No conocerá a su Dios y por eso no va a actuar. Por eso se colocará del lado más fácil, como lo dice el conflicto de los siglos, dice, conforme vaya, dice, cuando venga la tempestad,
muchos de los que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la verdad, dice que se unirán del lado más fácil, engrosarán las filas de la oposición y se convertirán en los enemigos más acérrimos de la verdad. Y claro, hermanos, si tú y yo no predicamos, si tú y yo no promovemos la palabra de Dios, si tú y yo no promovemos la palabra profética, hermanos, nos levantaremos contra ella. Quien le incomode la palabra profética, finalmente se levantará contra ella. Quien no la promueva, quien no la predique, quien no la enseñe, se opondrá a ella. Y por eso dice aquí que la única manera para que podamos soportar la prueba, dice, es por cuanto has guardado. Hermanos, hay mucha diferencia entre la teoría y la práctica. Y aquí no está hablando de cuánto conocimiento teórico tengas tú. Aquí está hablando es de la experiencia que tú y yo tenemos en base a lo que le hemos permitido al Espíritu de Dios implantar de su palabra en nuestro estilo de vida. Si nuestro estilo de vida no está regido conforme a los principios revelados e inspirados, y saben, mis amados, cuando vamos al espíritu de la profecía, el espíritu de la profecía fue dado precisamente para llevarnos a los grandes principios de las escrituras. O sea que, de una u otra manera, a la ley y al testimonio, como lo dice, el espíritu de la profecía debe de llevarnos a una revelación profunda de cuál es la experiencia que yo debo de vivir en base a los principios de la palabra de Dios en preparación para la eternidad. ¿Pero qué se está haciendo hoy? Pues hermanos, estamos ya igual que el mundo protestante que ya no protesta. Es solo el nombre. ¿Por qué? Porque los grandes principios hoy están siendo interpretados de una manera errónea porque hemos desechado la luz que ha de clarificar y que ha de quitar de nuestra mente los terribles engaños que el diablo habría de llevar a los seres humanos en los últimos días por causa del rechazo de los testimonios del espíritu de la profecía. Vea lo que dice este pasaje de evento de los últimos días. ¿Qué pasa cuando el pueblo de Dios, y ustedes lo saben muy bien, en el libro de Proverbios lo dice, que sin profecía el pueblo se desenfrena? Y vea lo que dice aquí, ¿qué pasa cuando el pueblo de Dios desecha los testimonios del Espíritu? Dice acá, el último engaño de Satanás se hará para que no tenga efecto el Espíritu, el testimonio del Espíritu de Dios. Cuando falta profecía, el pueblo se desenfrena. Y por eso hoy no se predica de esto, hermanos. Porque el espíritu de profecía, de una manera especial, desenmascara abiertamente este sistema. Y también nos muestra cuál debe ser nuestra condición para enfrentar la prueba que va a venir. Muestra la condición física que debe tener el pueblo de Dios. Muestra la condición mental que debe tener el pueblo de Dios. Muestra la condición espiritual que debe tener el pueblo de Dios. Y aún muestra la condición económica, cómo debemos estar manejando nuestros recursos en estos últimos días. Pero a nosotros no nos gusta. Y menos que nos toque en el bolsillo. Y menos que nos toque quizás lo que nos gusta comer. Y menos que nos toque lo que entra a la mente, lo que nos agrada, lo que nos gusta, el estilo de música que nos gusta escuchar, o las cosas que nos gusta ver que dañan y perforan y destruyen el lóbulo frontal. Y por eso se rechaza esto, porque a través de esto podemos ver con claridad, como en un telescopio,
lo que la Biblia por tantos años ha mostrado, pero que nosotros no hemos querido entender y hemos tomado las cosas a nuestra propia interpretación. Y por eso cuando a la hermana Elena de White le preguntaron, y bueno, ¿y por qué? ¿Por qué fue necesario? Y ella explicó, fue porque el pueblo se ha desviado de los grandes principios y la labor efectiva de los testimonios es traer al pueblo de regreso a la palabra para que sea interpretada, para que sea predicada, para que sea escudriñada de la manera correcta y no se cometan los errores que hoy se están cometiendo y se den las interpretaciones que hoy se están dando de grandes líderes de nuestra iglesia. Hermanos, es terrible. Y si usted mira quienes hoy están propagando mentiras, filosofías, es principalmente los que más rechazan el Espíritu de Dios. Los testimonios, y aquí lo dice claramente, vea, ¿qué pasará cuando esto ocurra? Dice, el plan de Satanás es debilitar la fe del pueblo de Dios en los testimonios. Que la gente no estudie, y como los líderes no promueven, no estudian, poco se habla, entonces eso repercute sobre aquellos que llegan. ¿Y por qué no nos gusta como líderes? Porque ahí podemos ver claramente. Recuerdo a alguien que me dijo, me contó la experiencia de una hermana, me dijo, la hermana me contó que no lee los testimonios del Espíritu, pero decía, porque cada vez que los lee, es como si, decía ella, es como si una voz me estuviera diciendo, usted está mal en esto, en esto, en esto, en esto. Que por eso mejor leo solamente la Biblia. Y entonces la persona le dijo, me estaba contando lo que le habían contado, y la persona le dijo, ¿y usted cree que en el día de ajuste de cuenta final, porque usted no haya estudiado, va a tener excusa delante de Dios por su ignorancia y por la vida que lleva, simplemente porque no quiere oír y no quiere que el Espíritu de Dios repercuta en su conciencia las cosas que están mal en su vida? Imagínate, la hermana no leía el espíritu de profecía porque ella dice que no le gustaba, porque ahí ella se veía lo contrario de lo que estaba viviendo y que prefería mejor no abrir esos libros. Qué tremendo, hermanos. Qué tremendo. Le da a uno tristeza y vea, y acá está escrito, dice, el plan de Satanás es debilitar la fe del pueblo de Dios en los testimonios. Luego sigue el escepticismo respecto a los asuntos vitales de la fe. ¿Por qué hoy están entrando tantas teorías? ¿Por qué hoy aún hasta se está predicando de que no es posible vencer el pecado y que vamos a vivir pecando hasta que Cristo venga? Porque, hermanos queridos, se están minando los asuntos vitales de la fe. Dice, y los pilares de nuestra posición, dice, después de la duda hacia las sagradas escrituras, y luego de eso, dice, la marcha descendente hacia la perdición. Cuando se duda y se renuncia a los testimonios en los cuales una vez se creyó, Satanás sabe que los engañados que los engaños no se detendrán allí. Entonces él redobla sus esfuerzos hasta que los lanza en abierta rebelión, la que se torna incurable y termina en destrucción. Terrible, hermanos. A mí me parece terrible este párrafo. Y más terrible ver cómo líderes, pastores, ancianos rechazan. Y uno ve la condición de esas iglesias, hermanos, terrible. Todo tipo de música secular está entrando con letra cristiana, tipo de modas, las mujeres pintadas, las modas del mundo, escotes y un montón de cosas, la irreverencia de una manera terrible los sábados.
Recuerdo que fui a cierto lugar, hermanos, donde me tocó parar el sermón. No llevaba ni 10 minutos. Ni 10 minutos, hermanos. Y eso me hizo recordar los tiempos de Jesús, cuando se airó contra cómo tenían el templo, lo han convertido en plaza de mercado. Y eso parecía allá donde estaba predicando. Me tocó parar, hermano, y me tocó llamar a los ancianos y a los líderes. Bueno, si aquí no hay reverencia, yo no continúo, porque si no estaría perdiendo el tiempo, hermanos, donde no hay silencio, donde no hay reverencia, donde no hay respeto a la palabra de Dios. No soy yo, hermano. Es Dios a través de su palabra. Yo simplemente soy un instrumento. Y si no hay respeto, no hay nada. Solo hay el desagrado de Dios, y la inspiración divina dice que Dios se retira de esas asambleas, de esos lugares donde se han tornado en confusión, en irreverencia, y no hay respeto a la palabra del Señor. Y saben, queridos, eso es el resultado del rechazo de la luz, de la palabra de Dios, de que no hemos ahondado en ese principio donde dice: calle delante de mí toda la tierra, porque Jehová está en su santo templo. Y cuando usted va a los testimonios, hermanos, usted ahonda qué quiere decir el Señor cuando quiere reverencia, hermanos, tremendo. Pero como no nos gusta que el Señor nos diga las cosas, preferimos rechazar y preferimos cerrar nuestra conciencia. ¿Y quién reveló el espíritu de profecía? ¿Quién lo reveló? El Espíritu de Dios. Es la revelación del Espíritu de Dios. Es inspirado por el Espíritu de Dios. No es cualquier palabra de hombres. No son palabras de la hermana Elena de Guay. Ella no inventó eso. Eso fue inspirado también. Pero esto apunta a los grandes principios para que aprendamos a respetar lo que está escrito y a darle la interpretación correcta, para que no se cometan los errores que hoy se están cometiendo y no terminemos engañados por el diablo, aún con la misma Biblia en las manos. Pregunto, ¿se está repitiendo la historia del pueblo de Israel? Hermanos, no era que ellos no tuvieran conocimiento. No, hermano, ellos sabían. Pero la errónea interpretación, la desviación de las verdades por conveniencia, hermanos, llevaron a miles que no estudiaban, que dependían del pensamiento de los hombres, a perderse en esa generación. Cuando la Escritura dice: mi pueblo pereció por falta de conocimiento, hermanos, no era que ellos no tenían la teoría, ellos la tenían, pero no querían practicarla, no querían vivirla, porque iba en contra de su malvado corazón, de su egoísta corazón, de su avaro corazón. Y por eso la Escritura dice: a los suyos vino y los suyos no estaban preparados para recibirle. Desconocían a aquel que estudiaban. Y por eso un día, cuando recuerdan en San Juan 5:39, un día el Señor les dijo: vosotros, les dijo a los fariseos, vosotros escudriñáis las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellos estudiaban. Pero ¿cuál es el problema? El mismo de hoy, hermanos. Estudiamos, pero nos entra por un oído y nos sale por el otro. No queremos aceptar los grandes principios que deben regir nuestra vida, y terminamos echando por tierra la palabra de Dios, aunque nos levantamos todos los días a estudiar. Pero cuando es la hora de actuar, cuando el Espíritu de Dios nos quiere llevar a esa experiencia para desarrollar ese hábito que ha de formar el carácter para la eternidad, entonces ahí le decimos no. Ahí le decimos no. Y hermanos queridos, nos va a pasar como al joven rico. Finalmente, los hábitos que hayamos formado van a determinar el destino final de nuestras almas. En la prueba, cuando el joven rico fue probado, lo que había en su mente y en su corazón, y lo que gobernaba su mente y su corazón, hermanos queridos, determinó su destino final: darle la espalda a Jesús en medio de la prueba, cuando el Señor
le pidió que lo entregara todo. Y hermanos, esa historia en los últimos días se va a repetir. Miles se van a perder por las posesiones materiales, por los deleites y por las cosas le van a dar la espalda. Cuando este imperio se imponga, el Señor lo va a permitir para que los hijos de Dios, los verdaderos hijos de Dios, lo entreguen todo sobre el altar. Porque cuando se dé el decreto dominical, cuando se le dé vida a la imagen de la bestia, dice que va a ser matar si es necesario. Va a ser matar, ¿sí? Se va a prohibir comprar y vender. ¿Sabe qué significa eso, hermanos? Que llegará al punto en que tendremos que ofrendarlo todo. Quedaremos sin nada. Los privilegios de este mundo serán quitados. ¿Y qué si tu corazón y mi corazón corre frente a eso? ¿Y qué si nos afanamos más por lo material que por buscar el reino de Dios y su justicia? ¿Y qué si no estamos utilizando lo que Dios nos ha dado para servir a Dios y para hacer tesoros en el cielo? Cuando finalmente querramos hacer algo, ya no lo podremos hacer. Hoy es el tiempo, mis amados, en que debemos colocarlo todo sobre el altar. Y eso tiene que ver con nuestra preparación, con nuestra obediencia a la ley de Dios. No, la ley de Dios no pide eso, hermanos. Amarás al Señor tu Dios. Y muchos hemos confundido y creemos que amar al Señor es sentir un éxtasis y es sentir. No, hermanos, amar a Dios no se muestra con palabras, se muestra con actos, con hechos, y por eso el Señor ratifica esto en Mateo 7:20. Dice, por sus frutos los conoceréis, porque no es el que vaya a decir, Señor, yo te amo, y alabamos al Señor. Yo no digo que eso esté mal, pero muchos solo son de palabra, de emociones, y se ha formado una experiencia movida por emociones, por sentimentalismos, pero no por una experiencia profunda en una, así dice el Señor, regidos por la voluntad de Dios. Por eso el Señor dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que aprende a hacer la voluntad de mi Padre. Es ahí donde encontramos la fuente de gozo verdadero, hermanos. Y yo lo compartí en esta mañana. A los que yo les comparto por allí, yo lo compartía ese párrafo en el camino a Cristo, dice que en la vida de servicio y de abnegación es el gozo del cielo. O sea que cómo vivimos una vida de gozo en esta tierra, una vida de alegría y de felicidad, hermanos, cuando ofrendamos nuestra vida para servir al Señor. Es ahí donde manifestamos su gloria. Extraordinario, pero eso no lo hemos logrado entender, hermanos. Eso no lo hemos logrado entender. Y por eso el enemigo está preparando al mundo y al pueblo de Dios para la sorpresa final, para el ataque final, y miles que no han colocado a Dios en primer lugar en sus vidas, que no aman a Dios con toda su mente, con todas sus fuerzas, con todo su ser, hay que entregarlo todo. El Señor lo dijo. La primera tabla que tiene que ver con el amor hacia Dios pide todo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Requiere todo, hermanos. Pero cuando el Señor nos pide hacer algo para Él, no hay tiempo. Estoy cansado. No hay recursos. No hay esto, no hay aquello. Pero cuando es para deleitar nuestro yo, si hay recursos, si hay tiempo, no importa si estamos cansados, no importa si nos toca trasnochar, ni parpadeamos. Y ahí vemos, hermanos, nuestra condición delante de Dios. Ahí miramos quién es el que ocupa el primer lugar. Y cuando venga la prueba, como estamos habituados a darle el primer lugar al yo, hermanos, cuando sea oprimido el yo, finalmente miles les va a pasar como al joven rico,
Le darán la espalda al Señor cuando el Señor les pida todo, que lo ofrenden, que lo entreguen a su servicio, porque no estarán dispuestos a tal costo. Y por eso cuando vamos al libro de Salmos 50, en el libro de Salmos capítulo 50, versículo 5 dice que cuando el Señor venga, dice, juntadme mis santos. Eso de los que habla Apocalipsis capítulo 14, versículo 12, que dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Esos mismos de los cuales habla Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, que son los que van a ser guardados de la prueba porque guardaron con paciencia la palabra de Dios. Se mantuvieron firmes, aunque les costó lo que les costó abandonar, se mantuvieron firmes, aunque los demás no lo hacían, ellos vivían de acuerdo. Aún así dice el Señor, y se mantuvieron con paciencia. Hermano, no es fácil. No es fácil cuando en el hogar quizás el esposo, la esposa o los hijos no quieren, están rebeldes a la palabra de Dios, rebeldes a la aspiración divina. Es difícil y por eso aparece esa palabra paciencia, porque la paciencia es la que nos hace perseverar. ¿Y qué dice Mateo 24:3? El que persevere hasta el fin, este será salvo. Alabado sea el Señor. Y por eso, queridos, de una manera especial, el Señor quiere amonestarnos frente a esto que está por venir y que quizás no tenemos la experiencia necesaria. No tenemos la experiencia necesaria, pero esto es inminente, hermanos. Tan inminente como la venida del Señor, antes más inminente todavía. ¿Por qué? Porque eso vendrá antes que venga el Señor. Así que si la venida del Señor está cerca, eso está más cerca todavía. Y muchos solo dicen estar esperando la venida del Señor, pero yo nunca les escucho hablar acerca de esto que va a venir. Y yo les hago una pregunta. Si ustedes supieran que mañana, en esta semana, no sabemos cuándo, va a venir un huracán, allá donde están ustedes, o donde estoy yo, y está ratificado que el huracán va a venir, hermanos, ¿ustedes se quedarían tranquilos? ¿No hablarían de eso? ¿No le hablarían a su familia? ¿No harían los preparativos necesarios? Claro, hermano. Y esto que viene es peor que un huracán. Para los verdaderos hijos de Dios es peor que un huracán, pero también lo será para los que no sean fieles a Dios. Porque aunque aparentemente gozarán de paz y de seguridad por colocársele del lado más fácil, cuando la ira de Dios se desate en las 7 plagas, hermanos, se acabará la paz y la seguridad. Por eso, queridos, dice acá, volviendo al versículo, porque algunos dirán, ¿será que eso tiene que ver con la prueba final? Sí, acá lo dice, versículo 10, Apocalipsis 3. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. ¿Cuántos? ¿Sobre cuántos, hermanos? Sobre todos, todos, sobre todos vendrá. ¿Y cuál es el propósito de esa prueba? Al final lo dice, hermano. Al final lo dice. Y ahorita se lo voy a corroborar con el espíritu de profecía para que usted vea con mayor claridad cuál es el propósito de esto que el Señor anuncia en Apocalipsis 3. Dice, para probar a los habitantes de sobre la faz de la tierra. Por eso alguien me decía hace unos días, hermano, vea, hay apostasía, vea lo que está sucediendo, vea lo que está esto y aquello. Yo le decía, hermano, no se desanime, persevere, sea paciente, sea luz en medio de las tinieblas. Persevere, mientras que pueda estar, esté, mientras que pueda compartir, comparta. Y si aquí no lo dejan, allí en otro lado sí. Sí, mientras que podamos predicar, hagámoslo, hagámoslo.
hermanos, porque de lo contrario, finalmente será ese tiempo, lo que no hicimos en tiempo de paz, tendremos que hacerlo en tiempo de guerra, hermanos. Y si con los de a pie nos cansamos, dice el profeta, ¿cómo será cuando nos toque contra los de a caballo? Hermanos, será un tiempo tremendo, será un tiempo en el cual Dios requiere de aquellos que finalmente se coloquen de parte de la verdad, porque los que no se venderán al sistema, hermanos, se venderán al sistema. Y por eso dice aquí, para probar al mundo entero. Y el libro de Daniel, hermanos, nos hace un llamado solemne. El libro de Daniel nos hace un llamado, pero quiero dejar ese texto luego de leer lo que les voy a leer, que está escrito, el por qué vendrá la prueba a través de ese sistema mundial, a través del ecumenismo, a través del nuevo orden mundial, por qué Dios va a permitir que este poder surja. Y la escritura dice que surgirá breve tiempo. Y ahí indica el por qué. No será un poder que durará años. No, hermano, será breve. ¿Por qué? Porque el único objetivo de este imperio mundial de que surja al final de la historia es para probar, para separar el trigo de la cizaña. Vean lo que dice Testimonios, tomo 4, página 511. Dice, Dios está tamizando ahora a su pueblo, poniendo a prueba sus propósitos y motivos. ¿Qué nos motiva a ir a la iglesia? ¿Qué nos motiva a servir a Dios? ¿Qué nos motiva a hacer lo que estamos haciendo? ¿Qué te motiva a ti levantarte cada mañana? ¿Es solo por cumplir? ¿O realmente deseas prepararte? Dice, muchos resultarán ser solo tamo, sin valor en ellos y no trigo. Vea lo que dice Testimonios, tomo 1, página 100, dice, al acercarnos al juicio, todos manifestarán su verdadero carácter. Se hará claro a qué compañía pertenecen. El tamizador se está moviendo. No digamos detén tu mano, oh Dios. La iglesia debe ser purificada y lo será, hermanos. Y por eso Apocalipsis 12:17 anuncia. Y ahí es donde me da escalofrío, hermanos, porque Apocalipsis 12:17 dice que de esa iglesia, de esa mujer contra la cual el dragón se llenará de ira, quedará solo un remanente. Tremendo, hermanos, y eso lo vemos. La mayoría están viviendo de una manera desapercibida en las modas, en los deseos, en las complacencias. Nos cuesta ofrendar algo para Dios, nos cuesta dar tiempo para Dios, nos cuesta porque Dios, el Dios nuestro, quizás todavía no es el Dios de las Escrituras. Y dice acá, Dios se propone, Testimonios, tomo 5, páginas 75. Dios se propone tener un pueblo puro y leal. En el gran zarandeo, ¿para qué va a permitir el zarandeo con el nuevo orden? En el gran zarandeo que pronto se llevará a cabo, podremos medir más exactamente la fuerza de Israel. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde aguanta la fe que decimos tener? ¿Hasta dónde, hermanos? Dice, se llevará a cabo, dice, las señales indican que el tiempo está cerca. El Señor revelará que tiene un aventador en su mano y limpiará con esmero su era. Así que, queridos, clamemos, seamos de los que claman y gimen a causa de lo que hoy estamos viendo en nuestros templos, dentro del pueblo de Dios. Gimamos para que Dios tenga misericordia y seamos luz y testimonio, hermanos, para eso. Seamos esos atalayas que anuncien lo que va a venir para que la sangre de ellos no corra sobre nosotros. Y termino diciendo, vea este tremendo párrafo. Primeros Escritos, página 118. Aquí está el resumen de lo que hemos estudiado. Dice, vi luego el tercer ángel.
Dijo mi ángel acompañante. ¿Qué señala el mensaje de los tres ángeles, en especial el tercero, que viene ese imperio mundial? El mensaje del tercer ángel señala que se levantará un poder que impondrá una señal, una marca de autoridad. Y viene una advertencia solemne para quienes se dejen marcar por ese poder. Y vea lo que dice. Vi luego el tercer ángel, dijo mi ángel acompañante, su obra es terrible, su misión es tremenda. Este párrafo es el que más me hizo que yo hoy les predicara y les hablara de esto. Vea lo que dice al final. Este es el ángel que que ha de separar el trigo de la cizaña y sellar o atar el trigo para el granero celestial. ¿Cuál experiencia es la que va a traer el gran zarandeo? La experiencia que anuncia el mensaje del tercer ángel. Cuando esa advertencia sea una realidad y estemos en el tiempo de la prueba, hermano, dice que esa obra será terrible porque miles abandonarán la fe y apostatarán de la fe. Miles se levantarán contra sus propios hermanos. Pero gloria al Señor, hermanos, que si nosotros estamos firmes y fieles y puros delante del Señor, también otros que creíamos que estaban engañados, que estaban, dice que oirán la verdad y aunque miles desertarán de las filas, miles también se unirán a las filas del pueblo de Dios. Que no nos ocurra a nosotros que ya estamos desertar y que otro tome nuestro lugar. Y por eso la advertencia de Apocalipsis 3:11, retén lo que tiene, aquí vengo pronto, reténlo, hermano, no lo vendas. No hagas como lo hizo Esaú. Muchos, esa profecía se va a cumplir, hermano. Miles venderán la bendición de la vida eterna, del sello de Dios en sus frentes, de la protección de Dios, de la bendición de Dios. Miles lo venderán por un plato de lenteja en los días finales, por la comodidad, por no perder lo material, por no perder sus deseos, por no perder sus diversiones, sus lujos y lo que hayan acumulado. Vea, acá lo dice claramente. Es el ángel que ha de separar el trigo de la cizaña y sellar el trigo para el granero celestial. Y escucha lo que dice al final. Estas cosas deberían absorber completamente la mente y la atención. Y hermanos, esto no absorbe la mente de nadie. Bueno, no generalizo, de nadie no, pero sí casi de la gran mayoría. Son muy pocos los que meditan en estos acontecimientos. Y Dios quiera que nosotros seamos de esos pocos, o al menos a través de este mensaje que empecemos, si no lo hemos tenido y no lo hemos visto de esa manera, que a partir de hoy, hermanos, estemos meditando en lo que viene y estemos empezando a vivir una experiencia de desprendimiento, de entrega, de servicio, porque a eso nos lleva. Vea, cuando yo entendí esto, hermanos, yo ya dejé de pensar, pues, de querer acumular en esta tierra. Si Dios me da algo, al servicio del Señor. El tiempo que más pueda disponer, al servicio de Él. Porque cuando venga la prueba, hermanos, estaré viviendo la experiencia y no me va a doler, no me va a costar dejar lo que haya que dejar, que ya estoy habituado. Pero cuando yo me apego a lo terrenal, hermanos, cuando llegue el momento en que por la fuerza tenga que desprenderme, hermanos, como el joven rico no lo voy a soltar y preferiré vender la bendición por un plato de lentejas en el día final. Y escucha, aquí viene el por qué. Escucha, esto está en Testimonios Selectos, página 76. No está lejos el tiempo cuando toda alma será probada. Lo que leíamos en Apocalipsis 3:10. No está lejos el tiempo cuando toda alma será probada, se nos querrá imponer la marca de la bestia. El sistema mundial que se va a levantar liderado por el papado y por Estados Unidos.
para aquellos que han ido cediendo paso a paso a las exigencias del mundo, escucha, para aquellos que han ido cediendo paso a paso a las exigencias del mundo y se han acomodado a sus costumbres, no les será cosa difícil ceder ante las autoridades dominantes. ¿Llegará un momento en que el diablo nos va a presionar a la fuerza, hermanos? Sí. Y si usted no está habituado, hermano, a entregar lo que tenga que entregar por ser fiel a Dios, a abandonar lo que tenga que abandonar por ser fiel a Dios, a dejar el hábito que tenga que dejar por ser fiel a Dios, por guardar su palabra, hermanos queridos, cuando nos toque a la fuerza, no lo vamos a hacer. Si a las buenas no lo hacemos, a la fuerza menos. Dice acá, ¿qué va a suceder? Entonces dice, antes que someternos al escarnio, a los insultos o a las amenazas de encarcelamiento o a la muerte, preferiremos, dice, preferiremos, hermanos, acomodarnos al mundo. La contienda entre los mandamientos de Dios y de los hombres, hermanos, estará en ese tiempo, hermanos, será separado el oro de la escoria en la iglesia. En ese tiempo el oro será separado de la escoria de la iglesia. La verdadera piedad se diferenciará claramente de la imitación y el oro, dice, y oropel de la misma. Muchas lumbreras que hoy hemos admirado con su resplandor se disiparán en la oscuridad. Cual nube el tamo será llevado por el viento, y aún en los lugares donde solo vemos sembrados de hermoso trigo. Y termina diciendo, en los postreros tiempos, muchos apostatarán de la fe. Y ahí cita el texto que ya les leí, conforme vaya acercándose la tempestad, muchos de los que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, pero no fueron santificados por la obediencia a la verdad. Sabían, la teoría la tenían, pero la práctica a través de la obediencia, destituidos. Abandonarán su fe e irán a engrosar las filas de la oposición uniéndose con el mundo, participando de su espíritu. Llegarán a ver las cosas tan casi al mismo nivel. Así que cuando llegue la hora de la prueba, estarán preparados para situarse del lado más fácil y de mayor popularidad, a donde va la mayoría, pero quedará un remanente. Hombres de talento y de elocuencia, que gozaron un día de la verdad, emplearán sus facultades para seducir y descarriar las almas. Hermanos, no crean ni siquiera en mí, si yo no les predico de acuerdo a un escrito está. Maldito el hombre que confía en el hombre. El Señor nos invita en esta hora, como lo dice Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe, el cual, sufriendo el oprobio, menospreció su vida hasta la muerte y la muerte de cruz. Y quiero ir al último pasaje de Daniel. Ve, hermanos, Daniel capítulo 11 nos muestra que la historia se volverá a repetir. La historia se volverá a repetir, muchos por los privilegios de este mundo, porque están habituados, hermanos, a pisotear la ley de Dios, están habituados en su diario vivir a echar por tierra la voluntad de Dios, la palabra de Dios, se venderán. Por eso necesitamos ser un pueblo fiel y verdadero, hermanos, en todos los principios. Y donde Dios nos lleve, marcar la diferencia, hermanos. No ir con la popularidad, no ir con los muchos, ir con los que realmente están viviendo de acuerdo a su palabra, aún escrito está. Vea lo que dice Daniel 11, versículo 32.
Y con esto quiero hacer un llamado para orar en este momento por ti, porque tú ores por mí. Dice, con lisonjas. Pero si leemos el contexto, hermanos, esta es una profecía para los últimos días. Dice, se levantarán tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el sacrificio continuo y pondrán la abominación desoladora. Y esto está hablando de la ley dominical, esto está hablando de lo que el diablo va a hacer en los últimos días con este imperio mundial. ¿Y qué va a hacer con aquellos que dicen tener la verdad, pero que no fueron santificados por ella a través de la obediencia? Dice, con lisonjas, regalos, incentivos, prosperidad en este mundo. Garantía le sueltan y eso es lo que promueve el nuevo orden mundial. La Agenda 2030 dice, lo tendrás todo, pero no serás dueño de nada. Y eso es lo que está promoviendo. Prosperidad para todos. Que la pobreza se acabe. Y vea lo que dice aquí, con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. Pero yo no quiero ser de ese grupo, hermanos, y por eso quiero prepararme. Quiero cada día ofrendar mi vida al Señor como un sacrificio vivo, santo y agradable. Y te hago este llamado a ti en esta hora, querido hermano, querida hermana. Que seamos como el segundo grupo que menciona este pasaje, pero el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Si somos ese pueblo, hermanos, no podemos estar tranquilos, sentados, cómodos, de paseo en paseo, gastando los recursos que podríamos estar invirtiendo para el reino de los cielos, para llevar almas y para ganar estrellas para nuestra corona. Hermanos, a mí me da tristeza ver, y con esto no digo que sea malo salir a algún lado, de pronto a tener un descanso, pero hermanos, a mí me da tristeza ver hermanos que gastan y uno los ve todos los fines de semana en un lado y en el otro porque suben y hasta promueven eso por las redes sociales. Y esas mismas personas, cuando se les pide algo para la obra de Dios, cuando se les pide, quizás no tanto en recursos, y también en recursos, pero sí se les pide ir a hacer la obra misionera, nunca llegan. No hay tiempo. Pero para nuestros deleites y para nuestra vida egoísta sí hay recursos, sí hay tiempo, sí hay energía, hermanos. Y Dios nos pedirá al final, hermanos, de lo que pudimos haber hecho. Recuerden que el pecado no es solamente lo que no debemos hacer. El pecado también tiene que ver, como lo dice en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 17, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Eso también es pecado. Cuando pudiendo haber hecho más para Dios, estar haciendo hoy, actuando más, invirtiendo más para la obra de Dios, hermanos, va a llegar el día en que tengamos las verdaderas vacaciones, el verdadero deleite con los recursos infinitos en el cielo. Y yo cuando me deleito en eso, hermano, yo digo, en realidad todo lo que invierta aquí es como un ahorro para el deleite eternal, va a ser eterno ese deleite. Lo que yo aquí es como cuando usted está anhelando tener algo, ¿verdad? Cuando usted está anhelando tener algo y usted se cohíbe de ciertas cosas por ahorrar para que llegue a acumular. Hermanos, cada cosa que ofrendemos, ya sea en energía, en recursos, en talentos, es un ahorro que estamos haciendo para la eternidad porque dice que estamos haciendo tesoros en el cielo. Y es allá donde vamos a disfrutar todo lo que aquí tuvimos que, con paciencia, reprimirnos para no caer y no
irnos en la dirección del mundo, porque los que aman al mundo, los deseos de los ojos, la vanagloria de esta vida, los deseos de la carne no provienen del Padre. Y por eso, hermanos, debemos dejar de pensar y de tener nuestra mirada en las cosas del mundo y empezar a vivir por fe, colocando nuestra mirada en el galardón. Y la única manera es cada día disponiéndonos en mente, en cuerpo, en espíritu, colocando todo sobre el altar para decir, Señor, ¿qué quieres que haga con lo que me has dado? Con la vida que tengo, con la salud, con las energías, con los talentos, con los recursos, con todo lo que me hayas dado. No sé qué tengas hoy en tu mano, que necesitas colocarlo y para actuar. Porque la Biblia dice que solo los que conocen a Dios son los que hoy están actuando y se esfuerzan. Y a eso, por eso viene el Señor cuando dice en el Salmo 55, juntadme mis santos, los que hicieron pacto con sacrificio. Que Dios nos ayude, mis amados, para que desde ya seamos esos siervos sacrificados para el Señor. Que no importa lo que el Señor nos pida que hagamos, estemos siempre dispuestos, porque es la preparación, hermanos, para la prueba que ha de venir cuando el Señor permita que todo sea quitado. No nos costará sacrificarlo todo si es necesario, porque ya estamos viviendo esa experiencia. Si con los de a pie nos cansamos, hermanos, cuando nos toquen la prueba con los de a caballo, miles no aguantarán. Que Dios nos bendiga y nos ayude para que no seamos dentro de ellos, sino que finalmente conformemos ese remanente fiel y verdadero que conoce a su Dios y que cada día se esfuerza y actúa para la gloria de su nombre. Padre, gracias por habernos dado la oportunidad de meditar en tu palabra y en este tiempo tan solemne de preparación, Señor, frente a lo que ha de venir. Y no solamente nosotros. Esto es como una clase, Señor, para que seamos movidos a que con nuestro testimonio, con nuestra entrega y con nuestra vida de servicio, podamos mostrar a nuestra familia, a nuestros hogares, a nuestros vecinos que nos estamos preparando para el reino de los cielos realmente y que todo lo que tenemos aquí es pasajero. Y en la prueba todo será quitado si estamos vivos cuando ese día llegue. Y por eso, Señor, permítenos vivir cada día por fe, como lo vivió Moisés, como lo vivieron los grandes héroes de la fe, que dice allí en la Escritura que él no estimó los tesoros, el ser llamado hijo de la hija de Faraón, sino escogió antes el vituperio, ser castigado, pasar momentos difíciles porque él tenía puesta su mirada en el galardón y prefirió todo eso antes que gozar de los deleites temporales del pecado. Quienes finalmente le den la espalda, Señor, en la prueba, gozarán por poco tiempo, porque cuando el mundo diga finalmente paz y seguridad, vendrá la destrucción sobre este mundo y terminarán, Señor, lejos de ti. Y yo no deseo que ninguno de los que estamos aquí termine en esa condición, ni nuestra familia. Por eso, Señor, danos tu espíritu para que sea Él quien toque en esta hora nuestros corazones y haya un verdadero reavivamiento que nos lleve a una verdadera reforma en hábitos, en deseos, en pensamientos, en palabras, que realmente glorifiquen tu nombre y nos preparen para la gran prueba final. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, te lo suplicamos y te lo agradecemos todo. Amén y amén.